verdad, Señor. Habla a cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mire, seguimos con esta serie que hemos titulado Enséñanos a orar. Y mencionábamos, ¿verdad? No sé si le ha puesto atención. Mencionábamos que hay dos actividades importantes para un hijo de Dios que deben de ser constantes en la vida de un creyente. ¿Se recuerda de eso? Dijimos que una de ellas es que debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Y otra es que debemos también nosotros orar, hablar con nuestro Dios. Quiere decir entonces que esos son los pilares que sostienen firme al creyente. Y aunque es un deber que debemos de hacer estas dos cosas, puede también ser un deleite. Puede ser una necesidad. Nosotros podemos encontrar deleite en leer la palabra del Señor y también hablar con Él. Por eso es que cuando tenemos conocimiento de ser hijos de Dios, no podemos concebir el que una persona no quiera leer la palabra de Dios para conocer más de aquel que lo ha salvado, de aquel que dio su vida por su rescate, de aquel que lo cuida, o aquel, dice la palabra, que lo va a librar o nos va a librar de la condenación eterna. No podemos concebir que un hijo de Dios no quiera conocer más de ese Padre, ¿verdad que no? Y por otro lado, también no se puede concebir que un hijo de Dios no quiera hablar con ese Dios. Ninguna de las dos cosas son negociables. O sea, es algo que debería de ir en cada uno de nosotros. Ahora, fíjense que los apóstoles, o sea, aquellos que fueron llamados directamente por Dios, ellos vieron esto como una prioridad. En Hechos, en el capítulo 6, el versículo 4, ellos dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles, ¿dónde entonces quedamos nosotros? ¿Verdad? Con más esmero deberíamos entonces envolvernos en estos dos o en estas dos actividades. Son conceptos muy sencillos. Orar, el ABC del Evangelio, ¿verdad? Se le enseña a los niños. Orar es el hablar con Dios. Y Dios habla a través de la palabra, por medio de su palabra. Y esas dos actividades espirituales están bien plasmadas en todas las Escrituras. Vimos, ¿verdad?, que la palabra en el Antiguo Testamento se enseñaba que debería de estar en todas partes. ¿Para qué? Para nosotros poder pensar, poder hablar y poder meditar en ella todo el tiempo. Eso es lo que nos ayuda a no dar pasos falsos. Y en cuanto a la oración, el apóstol Pablo dice que debemos de siempre orar. Y debemos de orar con todo tipo de oración, con toda súplica, dice el apóstol. Entonces, ¿verdad? Es lógico de que si estas dos cosas deben de ser constantes en nosotros, debemos de ponerle atención. ¿Y por qué no? Deleitarnos en ella. Le digo algo, no es fanatismo. ¿Por qué no es fanatismo? Porque lo que hay, de acuerdo a lo que hay, el tesoro que hay en el corazón, o lo que hay en el corazón, dice la palabra que ahí también estará toda nuestra atención. Y si el Señor entonces ha logrado un lugar especial en nuestras vidas, créame que no va a poder evitar el que nosotros lo busquemos. ¿Cómo? A través de la palabra y a través de la oración. Y hablamos, ¿verdad?, un poquito acerca de la importancia de la palabra. Así que ahora nuestro enfoque es en la oración. Y dijimos que la oración debe de ser o es una manera de vida. Es algo que ahora ya está impregnado en nosotros. Ahora, pero algo, mire, que debemos nosotros orar, o mejor dicho, la manera como debemos orar, el Señor entonces viene y se las presenta a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué le parece si vamos a Mateo capítulo 6? Y vamos a leer del versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 13.
aunque el enfoque para hoy solo es el versículo 9. ¿Lo tiene por ahí? Hablando Jesús, Él dice, vosotros pues oraréis así. Yo creo que ya esto todos lo deberíamos de saber. La oración modelo de Jesús. Él dice, lea conmigo, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, note que en esto que Jesús acaba de presentar, el Señor no está enfocado en enseñar cuál debe de ser la postura o la posición de la oración. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la palabra, vemos que las personas oraban de pie, ellos oraban levantando las manos, ellos oraban sentados, ellos oraban de rodillas, ellos oraban postrados ante el Señor, etcétera y etcétera. El Señor no está enseñando acerca de la postura. Tampoco el Señor está enseñando dónde se debe de orar. Porque también en la misma palabra encontramos a gente que oró en las cuevas, gente que oraba en la guerra, gente que oraba a los lados de la montaña, gente que oraba en los ríos, gente que oraba en la calle, gente que oraba en la casa de Dios. Y si usted es conocedor de la palabra, también encontramos que alguien estaba orando hasta dentro del vientre de un gran pez. Así que el lugar no es la pregunta. Mire que Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo dice que los hombres deben de orar en todas partes. Y así es, así vemos en la palabra. La gente oraba acostada, oraba en su hogar, o oraba en las prisiones. E incluso, también hubo uno que oró clavado en una cruz. Mire que tampoco el Señor está enseñándole a la gente la hora que debe de orar. Porque en la palabra también encontramos gente que oraba en la madrugada, oraba por las mañanas, oraba por las noches, oraba al mediodía, oraba al acostarse, etcétera y etcétera. Ese no era el asunto. Tampoco el Señor está enseñando que para orar hay que vestirse de una manera especial. Hay que ponerse algo en su cabello. O hay que poner una vestimenta diferente. No, la Biblia también nos enseña que algunos oraban vestidos de cilicio. No sé si sabe qué es eso. Algunos oraban sentados, cubiertos en cenizas. Algunos oraban, dice, rasgando sus vestiduras. Algunos ayunando, algunos llorando, algunos exclamando, y algunos dice que cuando oraban, o uno que oró, dice que hasta dentro de él salieron hasta gotas de sangre. Porque esos no eran los problemas. Eso no era lo que el Señor Jesús estaba enseñando. ¿Por qué? Porque se puede orar de cualquier postura, se puede orar en cualquier momento, se puede orar en cualquier lugar, se puede orar en cualquier circunstancia y con cualquier vestimenta. Mire, algo importante que debemos de notar también es que de parte de los discípulos, los discípulos no le estaban diciendo al Señor, Señor, enséñanos una oración. No, ellos le están diciendo, Señor, enséñanos a orar. Hace la gran diferencia. ¿Qué quiere decir eso? De que esta oración del Padre Nuestro no es para orarla en una manera ritual sin entender su significado. La oración es apropiada o es necesaria porque es la que nos ayuda a estar en constante comunión con Dios. Es Dios el enfoque. En la oración es cuando entonces nosotros ponemos o colocamos nuestra vida a su disposición.
para que sea la voluntad de Él y no la nuestra. Por eso es que el enfoque de Jesús no solamente, o Él no está enseñando, mire que ni siquiera está enseñando acerca de la necesidad de orar, porque ya sus oyentes entendían de que era necesario. Lo que Él está queriendo enseñar es cómo orar. Eso es lo que nosotros queremos que nos llevemos. Quiere decir entonces que esta oración que Jesús da es el modelo, podríamos decir que es lo que indica los lineamientos o el patrón a seguir. No tiene que ser exactamente como cada palabra dice, pero lo que importa es cada punto que en él se menciona. Mire, cuando nosotros oramos, no le estamos pidiendo a Dios ni le estamos exigiendo a Dios a que Él esté de acuerdo con lo que nosotros queremos. Eso no es. Cuando oramos somos nosotros afirmando la soberanía absoluta de Dios. Eso es. ¿Por qué digo eso? Porque he estado en lugares donde las personas exigen a Dios y lo tienes que hacer. Porque yo creo, mire que voy a decir ignorancia. Podríamos ponerlo de esta manera, que la oración es una manera de exhibir la gloria de Dios. Es una oportunidad para exhibir su gloria y su poder. ¿De dónde viene eso? Jesús, en Juan capítulo 14, Él lo dijo. Y el versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Ese es el motivo de la oración. Mire, ¿sabe que por eso es que el Señor Jesús hace el reclamo en la sanidad o en el milagro de los 10 leprosos? Eso era el reclamo del Señor y Él pregunta ahí en el Lucas 17, ¿no hubo quien volviese y diere gloria a quién? A Dios. Cuando hay una necesidad, entonces deberíamos de tomarlo como una oportunidad para que los hombres sepan y conozcan a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Ese era el dolor de Jesús. Ok, Dios ya sanó, pero no hubo quien le diera gloria a Dios. Era un dolor sincero. Y mira qué cosa, cuando nosotros analizamos las oraciones en el Antiguo Testamento, es muy interesante porque todas ellas están llenas de alabanza. Y lo más interesante es de que muchos de ellos glorificaban a Dios aún en momentos difíciles. Si recuerda la situación de Jonás, estaba en el vientre de un gran pez. Ahora, una situación que no podemos ni siquiera imaginarnos, no podemos relacionarnos. ¿O alguien ha estado metido algún día en, como dice mi niña, en la panza de un pez? Jonás, él no sabía si iba a salir de esa situación. Y en una situación como esa, mis hermanos, es para que cualquiera comenzara a gritarle a Dios o a decirle, sácame de aquí. O que alguien comenzara a llorar, como dice también mi niña, a llorar como una niña. Pero en el capítulo 2 de Jonás, mire que lo que encontramos ahí es un himno de adoración y alabanza a Dios. Eso es lo que está haciendo Jonás. Él reconoce la soberanía absoluta de Dios. Y él entiende que Dios puede hacer como Él quiera relacionado en aquello que se le pide. Y aparte también Jonás nos enseña que aún en medio de las situaciones difíciles, no nos debe privar para nosotros seguir adorando a nuestro Dios. ¿Verdad que no? Job lo dijo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito.
Eso es oración. Mire que si analizamos a Daniel, ¿cuántas veces no fue amenazado este hombre? E incluso cuando estaba en el foso de los leones, pareciera que él se olvida de sus circunstancias. Y cuando empieza a orar, pareciera también que se pierde o se enfoca en solo exaltar la divinidad de Dios y en exaltar su poder. Y no se enfoca en su situación, sino que él lo que quiere es que la majestad de Dios sea exaltada. Qué manera de orar. Cuando llegamos entonces a Jesús, eso es lo mismo que Él está presentando. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y si sigue la oración, Él también la finaliza de esa manera. Él dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. ¿Para cuándo? Para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque se presenta una situación difícil, entonces ya mi alabanza cesó. Él dice por los siglos de los siglos, pase lo que pase, porque al final Él es el héroe, nuestro héroe, nuestro Padre. Ojalá y usted se lleve eso en este día. Porque eso es, mis hermanos, la oración es enfocarnos en Dios. Es para que ahora nosotros vivamos en armonía con Él. Es una oportunidad para poner nuestra vida de acuerdo a lo que Él es. Yo no sé si usted le puso atención al Salmo 86 que se leyó. Me encanta porque el salmista está pasando por una situación bastante difícil. Y es tan interesante que en todo el capítulo ni siquiera él manifiesta su necesidad. Toda la oración él se dedica a exaltar a Dios, a levantarlo, a glorificarlo. Mire que en el versículo 8 de lo que se leyó, él dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que iguale tus obras. Todas las naciones que hiciste, un día vendrán y te adorarán, dice el Señor, dice el salmista. Está hablando de un futuro. Está hablando de lo que Pablo hablaba, de que toda rodilla se doblará delante del Señor. Siempre me gusta añadir que algunos lo harán voluntariamente y otros no tendrán opción. Ojalá y usted sea de los que lo hacen voluntariamente. Y el versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Mire el enfoque de este hombre. Está angustiado, está triste, pero lo que a él le interesa es que Dios sepa que su corazón camina en la verdad, en sus estatutos. Es como decir, olvídate de lo demás. A mí me interesa que me encuentres aprobado delante de ti. Ese era el enfoque. Eso es la verdadera oración, de verdad. Es colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Es estar nosotros en sumisión a su voluntad, amén. Y así Jesús, mira, enfoca la oración. Él dice, Padre nuestro. Eso era lo que representaba a Dios. Y mire que cuando usted analiza todos los puntos de la oración, todas están enfocadas alrededor del Padre, alrededor de Dios. Porque mire lo que dice al principio, dice, santificado sea tu nombre. Y ahí la prioridad de la oración. Santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Esto nos muestra el plan de Dios. Hágase tu voluntad. Ahí nosotros vemos el propósito de Dios. Danos el pan de cada día. Hermanos, ahí está la provisión de nuestro Padre. Él no nos desampara. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. He ahí el lindo perdón de nuestro Dios. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Entiende lo que es eso? Esa es la protección de nuestro Padre. La manera como Él protege a cada uno de sus hijos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria.
por siempre. Y esa es la única o la posición de nuestro Dios. El único que tiene derecho a esa posición por los siglos de los siglos. Y Jesús entonces comienza diciendo, Padre nuestro. Ahora vamos a comenzar con el tema que traemos para hoy. Sí, ¿verdad? Podríamos pasar mucho tiempo hablando solo de esta frase, solo de esas dos palabras. Por toda la verdad que esta invocación lleva, mis hermanos. Hay tanto ahí. Aquí encontramos lo que es el reconocimiento que ese Dios es nuestro Padre. Note esa palabra nuestro. Eso es lo que viene a separar o a indicar el grupo del cual Dios es Padre. Eso separa el asunto. Lo que está indicando aquí que Él solo es Padre de aquellos que creen. ¿Quiénes son esos? Sus hijos. De esos Dios es Padre. ¿Por qué digo esto? Porque la parte negativa que esto indica es entonces que Dios no es Padre de todos, como algunos andan enseñando que todos somos hijos de Dios. No, Señor. De acuerdo a la palabra, no es lo que dice. No es así. Si es verdad, la única relación que nosotros tenemos es en el sentido de la creación, donde todos hemos sido creados por Dios. Pero en cuanto, mire, a lo más importante que es lo relacional con nuestro Dios, no todos son hijos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que aún el mismo Lucifer fue creado. Y mis hermanos, yo no soy hermano de ningún Lucifer. Ahora, Jesús no anduvo con cuidado ni con rodeos. Él se lo dijo a los líderes religiosos en su tiempo. Oigan las palabras que él usa en Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué tremendo. ¿Alguna vez ha comenzado usted el evangelio a evangelizar a alguien con esa frase? Ahora, Juan, en primera de Juan, capítulo 3, el apóstol define claramente que hay dos familias. Una dice que están los hijos de Dios y otra los hijos del maligno. El maligno, ¿verdad? Porque algunas veces a algunas personas no les gusta que diga el diablo. Juan dice que los hijos de Dios se purifican en sí mismos como Él es puro. Y dice que los hijos del diablo se mantienen o practican el pecado. El apóstol Pablo también hace una gran distinción. Dice que están los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Pedro, en 2 de Pedro 1:4, él dice que aquellos que creen que han sido, los que creen, dice, han sido hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Es que los hijos de Dios solo son aquellos que han nacido de nuevo. Por eso fue que el apóstol Juan, en Juan 1:12, él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Les dio la potestad, les dio el derecho. Un derecho, mi hermano, que el Señor Jesús se lo ganó con toda autoridad en la cruz del Calvario. Todo por usted y por mí. ¿Qué es lo que hace entonces Jesús cuando Él dice, Padre nuestro? Él viene entonces y elimina a un mundo lleno de personas incrédulas. Los separa. Pero también, esto es una linda o una maravillosa intimidad con nuestro Padre. Indica que nos podemos acercar a nuestro Dios de esa manera.
Yo no sé si usted tuvo algún padre amoroso en la vida, pero aunque no lo haya tenido, la palabra dice que en Él sí podemos encontrar a ese Padre amoroso. Mire, digo que es maravillosa intimidad. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza los dioses que las personas adoran o han adorado en el mundo pagano, eran dioses temibles. Eran dioses lejanos. Y lo que pasa o lo que pasó fue que cuando Jesús, o en los tiempos de Jesús, Él se encontró que los judíos habían adoptado algo de eso, de esa creencia. Y ahora miraban a Dios como un Dios lejano. Qué triste. Pero no era así, porque si usted se va al Antiguo Testamento, al menos el pueblo de Israel entendían que Dios era el Padre. Aunque claro, ellos nunca comprendieron esta parte, esta relación íntima con Dios. Veían a Dios como el Padre que cuidaba la nación de Israel, pero nunca llegaron a tener esa relación íntima con Dios, con el Padre. Y claro, con el tiempo y con el pecado y con la desobediencia, llegaron a la conclusión de que Dios era difícil de alcanzar. Qué triste. Y alguien dijo referente a esto, que incluso hasta dejaron de pronunciar su nombre, porque sentían que era una blasfemia el aún decir el nombre de Dios. Habían creado un abismo entre Dios y ellos. Y si recuerda, encontraron ofensivo cuando el Señor Jesús le decía a su Dios Padre, cuando Él se identificaba a Dios como Padre. Ofensivo. Y muchas veces quisieron, dice la palabra, apedrearlo. ¿Cómo va a ser que esté presentado? Con razón, mire, cuando llega el Señor Jesús, ahora Él se presenta como la puerta. Se presenta como el camino para llegar a ese Padre. Y cuando Él usa entonces el Padre Nuestro en esta oración, los que lo escuchaban estaban siendo impactados, porque despertó algo en ellos que se había perdido desde hace mucho tiempo. Dios, nuestro Padre, los conmovió. ¿Sabe por qué los conmovió? Porque ellos entendían que un padre cuidaba, un padre amaba y un padre protegía. Y ellos no sentían ninguna de esas cosas. Y es tremendo, mis hermanos, porque cuando una persona no tiene un padre, se siente los impactos de la vida. Por eso fue que en una ocasión, cuando Jesús dice que miró a las multitudes, lloró. Lloró porque dice que las miró como ovejas sin pastor. ¿Sabe qué es eso? Las miró como huérfanos, como niños sin padre. ¿Qué significa entonces que nosotros tengamos un padre o que veamos a Dios como padre? Significa entonces que ese es el fin de todos los miedos. Significa que nosotros podemos tener esa confianza en Dios. Escuchaba esto. Algunos misioneros decían de que si hay una cosa que el mundo pagano le ha agradecido al cristianismo, es de que ellos han venido a presentar a Dios como un Padre amoroso. Porque sus dioses son vengativos. Sus dioses dicen que son crueles. Y en verdad es una tristeza de las atrocidades que se han hecho solo para calmar la ira de esos dioses. Presentar a sus hijos vivos solo para que ellos sean calmados. Qué triste, ¿verdad? Y entonces el estar o ver a Dios como un padre, entonces echa fuera toda aquella inseguridad y aquella soledad.
Una persona que no tiene a Dios como Padre vive una vida de incertidumbre. Viven con el peso de la culpa. Y sobre todo, viven con ese miedo de ese juicio que viene. Pero entonces cuando llega Jesús, Él presenta a este Padre y Él dice de que Él se va a encargar de todas estas cosas. Y enseña que a través de Él, de Cristo, ese Padre también puede ser nuestro Padre. Amén. Permítame terminar. A mí me encanta que el Salmo 68, se apagó el aire, ¿verdad? Me encanta que el Salmo 68, el versículo 5 y 6, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y que Él hace habitar en familia a los desamparados. Mire qué lindo concepto. Y aunque los judíos sabían esto, fue solo hasta cuando Jesús llegó que los hombres realmente entendieron lo que era tener intimidad con Dios. ¿Sabe dónde vemos esto? En Juan capítulo 14, comenzando ahí por el versículo 8. Se recuerda cuando Felipe viene y le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Esto corrobora de que ellos, o de que su relación, la relación que tenían con Dios, era solo una religiosa. Muéstranos al Padre. Y refiriéndose a Israel en el capítulo 29 de Isaías, oiga lo que dice Dios hablando a través del profeta. Dice, su temor hacia mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No había ningún tipo de relación. Y todavía en los tiempos de hoy, ojalá que no ocurra aquí en nuestro grupo. Todavía hay personas que su relación con Dios solo es una religiosa. Y no pueden concebir, no pueden entender que pueda haber una relación con Dios de esa manera. No pueden entender que uno pueda decir, como dijo el Señor Jesús también, Abba Padre, Padre mío. Es demasiado para ellos. No pueden entender que puede haber una relación genuina y palpable con nuestro Dios. Qué triste. Jesús entonces le dice a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Es como diciéndole, entiende que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Eso es. O el versículo 10 dice, ¿o no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y es maravilloso, mis hermanos, porque lo que el Señor está mostrando aquí es de que Él es el cumplimiento del anhelo que tenían los santos en el Antiguo Testamento. En Él se cumplía o terminaba la búsqueda de aquella relación con el Padre que ellos tenían. Y es solo a través de Jesucristo que se puede lograr esa relación. Por eso Jesús dijo a Felipe, Felipe, si me veis a mí, estás viendo al Padre. Si hablas conmigo, estás hablando con el Padre. Y si me recibes a mí, estás recibiendo al Padre. En Cristo entonces, lo tenemos todo, amén. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús, ¿verdad que sí? Porque a través de Él, nosotros podemos decir que Dios es nuestro Padre.
Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Gloria a Dios.